El nombre del mensaje es la gracia ante el Señor, porque usted y yo hallamos gracia delante de Él. Y hoy vamos a ver solo 4 puntos que el Señor puso en mi corazón para darle. Pero Él vio algo en la vida de un hombre que tal vez usted y yo podamos identificar y tratar de poderle decir: Señor, verdaderamente he luchado, he tratado, pero yo ya no quiero correr con mis propias fuerzas. Quiero ser y estar dispuesto a que tú hagas la obra en mí, a través de mí. Pero Él anda buscando personas dispuestas. Y si usted ha decidido en su corazón honrar al Señor, amar al Señor con todo su corazón, hermano, ya no se reserve más. Entréguese por completo y usted va a poder experimentar las bendiciones del Dios Todopoderoso. Y por eso el nombre del mensaje hoy es la gracia ante el Señor. Y en Génesis capítulo 6 habla de un hombre, y es un versículo muy corto y vamos a leerlo, y dice así la escritura: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Se ha detenido usted a preguntar qué fue lo que Dios halló en la vida de Noé para alcanzar la gracia de él? Les recuerdo que la decisión del Señor de hallar gracia delante de él no fue una decisión arbitraria. No fue y dijo: bueno, vamos a ver, y aunque sea voy a agarrar. No. Algo vio Dios en la vida de Noé, y algo movió el corazón del Señor, y tocó el corazón del Señor para poder fijar su mirada en un hombre no perfecto, tan imperfecto como usted y como yo. Y esas son las buenas noticias de hoy. Dios no anda buscando gente perfecta, anda buscando gente dispuesta. Y cuando usted y yo entendemos la gracia de Dios y el favor y su misericordia, no nos lleva más que, hermano, una vez más movernos en agradecimiento y en gratitud, porque ¿qué sería de usted y qué sería de mí si el Señor no nos hubiera alcanzado? Usted ve hoy alrededor, hermano, está de moda y ha crecido la propagación de una figura de un solo ojo. ¿Sí sabe de lo que le estoy hablando? Y ese ojo es un mensaje subliminal que denota control. Pero cuando usted y yo estamos bajo la mano de un Dios todopoderoso, nos muestra algo completamente diferente. Él nos ve con 2 ojos. Y no solo nos ve con 2 ojos, sino que nos ve con una mirada abrazadora, en la cual podemos encontrar la gracia del Señor y la misericordia del Todopoderoso. Él no busca controlarte a ti ni controlarme a mí. Él busca guiarte a ti a toda verdad para que seas bendecido. Qué lindas noticias. Y por eso usted y yo estamos hoy aquí, por su gracia inmerecida. Y por eso vamos a orar por esta palabra, para que el Señor hable a tu vida, tanto a mi vida y a mi corazón, a través de su palabra en esta mañana. Amén. Cierra tus ojos. Padre de gloria, hoy nos acercamos a ti confiadamente, Señor, dándote las gracias, porque a pesar de nosotros, Señor, tú permaneces fiel. Padre, tu mirada has puesto sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, y lo haces no con el fin de controlarnos, sino más bien de guiarnos y darnos una enseñanza perduradera que al final traerá frutos de bendición, de paz, de gozo, de prosperidad. No lo que el mundo ofrece, Señor, no lo que está de moda, no un ojo controlador, sino 2 ojos, Señor, que nos abrazan con una mirada de misericordia y de gracia. Y por eso, Señor, hemos llegado a este lugar para glorificar tu santo nombre, Señor, y exaltarte y proclamar que tú eres fiel. Diga conmigo: Señor, tú eres fiel. Y por eso te alabo, Señor, porque me amaste, Señor, primero. Padre, te pido que uses mi boca para transmitir un mensaje claro, Señor, conciso, y que tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Cuando usted y yo vemos a través de
el mundo en el cual usted y yo vivimos se ha dado cuenta que hay una propagación de ese ojo, y es un mensaje subliminal que denota un control. Y hoy podemos usted y yo darle gracias al Señor, porque a pesar de nosotros su mirada sigue sobre usted y sobre mí, y por eso encontramos un contraste en la sociedad corrompida por el pecado, por la tiniebla, y Dios ve y toca su corazón, un hombre justo, no perfecto, sino que un hombre justo y dispuesto a hacer la voluntad de Él, llamado Noé. Y por eso antes de hablar de gracia, yo creo que es importante que podamos definir qué significa gracia. La palabra gracia es un beneficio o un favor que se hace sin merecerlo, sin merecimiento particular. Es un perdón, es una dádiva de Dios hacia sus hijos que usted y yo no merecíamos. La gracia es, hermano, que nos dio algo que no merecíamos, y no nos dio lo que sí merecíamos. La gracia de Dios se hizo manifiesta a cada uno de nosotros, y por eso cuando vamos a ver el original de la palabra gracia es la palabra charis o chen en hebreo, o en griego charis. Y cuando usted y yo vemos la escritura, eso se indica y nos muestra que es un favor que usted y yo no merecíamos. ¿A cuántos les han hecho un favor acá que usted no se merecía? Levante su mano. ¿Cuántos han recibido un favor? Yo he recibido muchísimos favores que ni siquiera merecía, pero el mayor favor que he recibido ha sido de Dios, que me ha dado vida eterna y salvación por su gracia y misericordia. Y por eso Dios para con los hombres se ha mostrado en particular para un pueblo que ha sido redimido, que ha sido rescatado por la sangre de Cristo. Hace unos momentos estábamos participando de la mesa del Señor con los niños, y ver la inocencia de cómo ellos creen en la palabra, y cuando usted les habla y les dice: tú estás acá porque Cristo Jesús derramó su sangre y te alcanzó. Amado hermano, qué lindo es poder vivir creyendo que usted y yo, por la fe, es que no solo somos salvos, sino que recibimos la gracia de Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 7, mire lo que dice la escritura: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. Una vez más, ¿por qué? Por la fe. Usted y yo hemos creído y hemos declarado que creemos en Dios, y no hubiera sido, no porque fuera perfecto Noé, o Dios lo hubiera escogido solo para que él recibiera gracia, sino que lo que marcó la diferencia en la vida de Noé a toda la humanidad que estaba ahí era que él había creído en Dios. Él había puesto toda su confianza en Dios, y aunque no hiciera sentido que Dios le pidiera que hiciera algo que nunca había pasado, nunca había sucedido. Les recuerdo que en aquel entonces no había llovido nunca, caía rocío de la mañana, pero no llovía. Y algo le habla a Dios y le dice: ahora vas a creer y vas a caminar en la palabra que yo te he dicho. Y dice que Noé le creyó a Dios. Por la fe dice que condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene solamente y únicamente por la fe. Y qué lindo es poder entender que si Dios lo alcanzó y lo rescata de en medio de una generación perversa. Les recuerdo que esa gracia que recibió Noé estaba dispuesta a todo aquel que creyera. Dios no hace acepción de personas cuando se trata de su gracia. Cuando usted y yo somos presentados con la verdad, usted y yo tenemos la libertad de poder creer o no creer. Pero lo que distinguió a Noé y lo que vio Dios en el corazón de este hombre fue que él creyó. Y por eso Noé fue distinto. Fue distinto en la comunión con Dios, fue distinto en la obediencia hacia la palabra de Dios que le fue dada, y eso lo hizo a él un candidato receptor de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué movió el corazón de Dios, amado hermano? Fue la condición del corazón de Noé. Y por eso usted y yo hoy estamos en este lugar y hemos entendido, porque eso fue el Antiguo Testamento, pero Efesios capítulo 2 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hoy, todos los que estamos en este lugar y todos los que hemos creído en Jesucristo como Salvador, dice que usted y yo recibimos gracia de Dios, y no por obras, sino por fe. Este versículo nos muestra que Dios está atento, Él está vigilante y cuidadoso con los que le temen y han puesto su confianza y han creído en el amor y han confiado en el amor de Dios sobre sus vidas. Y por eso, segundo libro de Crónicas 16 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Cuando habla del corazón perfecto, no es sin mancha, sino que está hablando de la decisión y la intención de creerle a Él y confiar en Él y poner toda su confianza. Cuando usted conoce a alguien por primera vez, le puedo hacer una pregunta: ¿usted lo confía? Alguien hoy aquí me da su mano, mi nombre es Pedro, y si salimos allá afuera me dice: ¿y usted conoce a Pedro? No, no lo conozco. Me lo presentaron y nos dimos la mano, pero no lo conozco, no tengo relación, no he caminado junto, no tengo confianza para poder dar palabra por él. Y mientras tú más te acercas al Señor, tu confianza crece en Él para caminar confiado. Muchas veces hemos corrido a los lugares equivocados y hemos puesto nuestra confianza en algo o en alguien porque alguien nos ha hablado de ellos, pero si no hay relación, esa confianza es muy leve. Y por eso el Salmo 34 dice, mire qué lindo, versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Cuánta confianza has puesto tú en saber de que la mirada del Señor está sobre ti? Ay, pastor, si el Señor estuviera sobre, si su mirada estuviera sobre mí, no pasaría todo lo que pasa, todo el mal que he pasado yo. Muchas veces confundimos la gracia de Dios por nuestras malas decisiones, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Le quiero recordar que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que va a tocar la puerta de tu corazón. ¿Y cuántos hemos encontrado la gracia en su mirada, amado hermano? No fue una decisión al azar porque Dios escoge a Noé y halló gracia a Noé delante de él. Él vio su corazón, él vio su comunión, él vio su obediencia, que era totalmente diferente a todos los demás. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es: si la mirada de Dios está sobre todos, ¿cuántos hemos verdaderamente confiado de que Él cuida de nosotros? De que su gracia se hizo manifiesta para nosotros, porque, diga conmigo, Él es un Dios de oportunidades. Él no fue el único dichoso que pudo encontrar esa gracia. Estaba disponible a todo aquel que confiara por la fe. Pero muchos rechazaron la puerta de salvación a través de la vida de Noé. Les recuerdo que caminó 120 años y 120 años dio oportunidad al Señor para que entraran por la puerta. Se tardó 120 años en edificar y durante 120 años Dios les dio oportunidad de arrepentimiento y no quisieron. La pregunta es: si Dios te está dando oportunidad para que entres confiadamente delante de Él, para que te acerques a Él y que tu comunión sea tan íntima que cuando Él habla tú puedas saber que Dios está hablando. Mire qué lindo, porque cuando dice que les dio 120 años, hermano, hoy trae a nosotros una conciencia de saber de que Dios sí es un Dios misericordioso que nos da oportunidades. Génesis 6:3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Diga conmigo, hay oportunidades
pero no para siempre. Porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Y en 120 años que Él edificó el arca, Dios dio oportunidad para aquellos que se acercaran y creyeran en Él. Y creyeran en la puerta de salvación y no la rechazaran. Y si usted y yo hoy conscientemente podemos pararnos en este lugar y saber que Dios ve a todos igual y nos ofrece su gracia a través de la fe, hermano amado, ¿por qué corremos a lados equivocados? ¿Por qué creemos que la mirada de Dios no está sobre nosotros? Él está aquí y Él conoce tanto tu necesidad como tus anhelos y tus sueños, pero también conoce tus dolores y fracasos y tus frustraciones. Y Él ofrece que tú y yo entremos en relación con Él de una manera tan íntima que, hermano amado, vas a poder caminar confiado sabiendo que la mirada de tu Padre está sobre ti. Mire, todos los que somos padres de familia sabemos que cuando uno ama a sus hijos, los quiere ver. Cuando son pequeños, saben que necesitan un cuidado extra 24/7. Mientras van creciendo, hermano, van madurando, van caminando, van tomando forma en su carácter y en su caminar. Pero uno de padre nunca quita la mirada de los hijos. ¿Qué le hace pensar que Dios se olvidó de usted? Diga conmigo, Él es un Dios de oportunidades. Lo que nos sucede es que no reconocemos las oportunidades de Dios. Y hoy el Señor habla a tu vida y te recuerda que su mirada está sobre ti hoy. Y tanto está su mirada sobre ti que Él le importa hasta los detalles más mínimos de tu vida. Y es necesario acercarnos a Él confiando y creyendo en eso. Punto número 2. Hoy voy volando, hermano. Punto número 2. Diga conmigo, en los ojos de Dios está la fortaleza para poder vencer el pecado. Este versículo que vamos a leer, hermano amado, nos refleja, hermano, que al estar en la presencia de Dios, tú y yo vamos a poder ser guiados para poder vencer. Cuando, mire, yo no sé cuántos aprendieron a nadar ya grandes. Yo aprendí a nadar como a los 8 años. Pero antes de eso, yo casi me ahogué 3 veces. Así, horrible. Uno de ellos en El Salvador, por cierto. Estábamos de visita. Y en un lago que se llama el lago de Ilopango. Díganme los del Salvador, por lo menos, ¿no? El lago de Ilopango. Le voy a contar mi experiencia. Era tanto mi temor de caminar enfrente del agua en un muelle, porque me iba a caer, y tenía tanto temor de lo que iba a venir, que, hermano amado, perdí el balance y me caí solito. Ni siquiera me empujaron. Me caí por el temor que yo tenía de poder caminar hacia el frente. Y estaba en el muelle y dije, me voy a ahogar, pero nadie me estaba empujando. ¿Y sabe qué sucedió? Me caí al agua y, Dios mío, me estaba ahogando. Y de ahí me dijeron, párate. Cuando me paré, el agua me llegaba por acá. Pero ¿sabe qué es lo increíble? ¿Sabe qué es lo increíble de todo esto? Que cuando tú fijas la mirada en el lugar equivocado, piensas que no hay salida. Y lo único que tenía que hacer es yo voltearme al que me estaba llamando para verlo a los ojos y saber de que el agua te llegaba acá, pues. Y estaba ahogando, literal. Yo dije, me voy a ahogar. Cuando el agua me llegaba acá. Y sabe que muchas veces usted y yo corremos en nuestra vida creyéndonos ya no tener esperanza y nos ahogamos. Pero yo le quiero decir algo. Aún en nuestra desesperación, la mirada del Señor siempre está ahí. ¿Y sabe para qué lo hace? Para recordarnos que cuando tú y yo lo miremos a Él, vamos a poder vencer. Mire, le recuerdo que nadie me sacó del agua. Lo único que tenía que hacer era voltear a ver a alguien que me dijera verdad. Y Dios te habla verdades a tu vida hoy a través de su Espíritu Santo y su palabra, para recordarte que no te estés ahogando en un lugar porque quitaste la mirada de Él. La mirada del Señor te da el poder para vencer el pecado. Mire lo que dice Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Con todo mi corazón te he buscado, decía el salmista. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este versículo nos muestra que la fortaleza para poder vencer el pecado viene al vivir bajo la mirada de Dios. Él es el que nos da la fuerza, guardando su palabra, buscándolo con sinceridad de corazón. Él te va a dar la salida. Él te va no solo a dar la salida, sino el coraje para levantarte y correr. Primera de Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Diga conmigo, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo nos enseña que no solo Dios te da la fuerza, sino que te da la salida para vencer la tentación. Él nunca te va a dejar solo. Acércate, corre a Él y mantén tus ojos en el que todo lo puede. Ese versículo refleja, querido hermano, que los ojos del Señor, es decir, su presencia, su guianza, su poder, están sobre nosotros. Y cuando estés, hermano, debilitado, puedes recordarte que la mirada del Señor está sobre ti para fortalecerse y poder salir más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. Hebreos capítulo 4, mire lo que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado tanto en su alma como en su espíritu y como en su carne. Usted sabe que después de ser bautizado y confirmado su ministerio, dice que él fue llevado al desierto por el Espíritu. Y usted sabe lo que le sucedió después. Fue tentado. Le dijo: tienes hambre, come. Estaba tentando su cuerpo físico. Le estaba tentando su alma. Le dice: si tú fueras verdaderamente el Hijo de Dios, podrías hoy llamar a los ángeles: tírate para que te recojan. Y le dice: póstrate y adórame. Fue tentado en todo, pero dice la Escritura que no pecó. Y por eso nos da a usted, a mí, la bendición de saber que usted y yo no tenemos un sacerdote, un Dios que no se pueda compadecer de usted y de mí. Él se compadece, y tanto se compadece que Él conoce nuestras debilidades y nos da la fuerza para poder vencer. Y por eso, amado hermano, la Escritura dice que usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dice el versículo 15, mejor dicho 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces usted se ha quedado en la carretera con llanta pinchada, con el vehículo se le quedó, ya no funcionó? O la más simple, que nos cuesta poderlo admitir, a mí una vez me ha pasado, dije: jamás me vuelve a pasar esto. Yo caminaba en fe, con la luz anaranjada o la luz amarilla siempre, sin gasolina. O sea, yo voy a llegar por fe. No necesitaba fe, necesitaba gasolina. Una vez me quedé sin gasolina y dije: nunca, jamás me va a volver a pasar eso, por imprudente. Pero ¿sabe qué impotencia siente uno cuando uno no tiene salida? En aquel entonces pues no habían celulares, parando a ver quién le daba el socorro necesitado. Pues para hacerse la corta, me tocó caminar casi 4 millas para llegar a la gasolinera y saber de que había gasolina, pero no habían dónde echarla. Me dijeron: aquí hay uno, pero tenés que dejar $30 de depósito. Y apenas cargaba para echarle 2 pesos de gasolina. Hallé gracia ante el dueño de la gasolina y me dijo: anda. La caminata más larga de mi vida. Dije: jamás me vuelve a pasar esto. Y le voy a decir algo: muchos decimos en nuestro caminar y decir: a mí jamás me va a suceder esto. Amado hermano, escúcheme. La gracia de Dios nos recuerda que usted y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Hay necesidades en medio de nosotros. Levante sus manos si usted tiene una necesidad hoy. Hermano, yo creo que todos deberíamos de levantar. Yo levanto las dos. Yo tengo necesidades
físicas, emocionales, financieras o espirituales. Yo sé que tienes más de alguna necesidad. Pues tú puedes acercarte al Padre confiadamente, no con temor, no creyendo que Él te va a señalar. Al contrario, Él viene y te da y extiende sus brazos para recordarte que Él cuida de nosotros. La Escritura dice que el Señor venció el pecado y a través de Él vencer, usted y yo podemos hallar gracia y fortaleza para ser también vencedores. Romanos capítulo 6, mire lo que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia de Dios. Qué lindo es entender que la gracia de Dios, hermano, no significa estar eliminando la ley. La gracia de Dios no significa cancelar la ley, no es acepción de la ley. Quiere decir, los principios y estatutos establecidos por Dios fueron dejados ahí, pero no por tus propias fuerzas vas a poder vencer, sino por la gracia de Dios y a través de su Espíritu. Número 3, diga conmigo: en la mirada de Dios hay compasión. Versículo 34 de Marcos 6 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Diga conmigo: gran multitud. Tuvo compasión de ellos. Aquí hay una multitud, no es gran multitud, pero es una multitud. Y Dios te viene a recordar que Él tiene compasión de ti como tuvo de mí y tiene de mí. Porque como eran ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Él se compadece de ti, se compadece de mí. Y Dios sabe, amado hermano, que no todos somos iguales. Todos tenemos diferentes necesidades, pero la gracia de Dios, hermano, no le importa la gracia de Dios. Él nos cubre a todos y nos da la misma gracia que nos cubre hoy, y nos da la fuerza para podernos levantar y decirle: Señor, tú no me ves como despreciándome a mí o a unos más que otros, o tratando mejor a unos mejor que otros. La gracia, hermano, se trata del amor de Dios sobre tu vida. Y por eso hoy podemos preguntarnos esa pregunta del millón: ¿qué pudiera causar que usted y yo nos apartáramos de la gracia de Dios? ¿O qué es caer de la gracia de Dios? Pues vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, 4. De Cristo, dice la Biblia, os desligasteis. Eso es caer de la gracia de Dios. Nos estamos desligando de Cristo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Usted y yo, hermano, no podemos ser justos con nuestras propias fuerzas, sino que porque Dios te amó a través de su Hijo Cristo Jesús, usted y yo podemos alcanzar la gracia de Dios. Y le recuerdo que el que escribió la carta de Gálatas era un hombre tan pecador, hermano, que tenía tanto de qué jactarse en su carne. Si ustedes se recuerdan, Filipenses 3, si alguien tenía de qué jactarse conforme la ley, fue el apóstol Pablo, que le recuerdo que dijo: aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno tiene de qué creer en la carne, que confiar en la carne, yo más. Yo pudiera hoy jactarme de la ley, porque yo he cumplido con la ley. Por cierto, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Él no se podía justificar. Si hubiera querido, se hubiera podido justificar por la ley, por todo lo que él había hecho en su religiosidad. Pero cuando conoció a Cristo, dijo: todo eso lo he considerado por basura, con tal de conocer la gracia de Cristo, con tal de conocer al Cristo Todopoderoso. Y muchas veces usted y yo podemos notar cuando usted y yo estamos, hermanos, desligándonos de Cristo y estamos cayendo de la gracia. Número 1, cuando yo estoy desligándome de la gracia o estoy cayendo de la gracia, desligándome de Cristo, podemos notarlo. Cuando usted empieza a sentirse un poco mal, usted va al doctor para que le hagan un chequeo, ¿sí o no? Pues este es un hospital de almas, donde el doctor de doctores y médico de médicos está en este lugar. Y hoy puedes darle ese fuerte aplauso si usted lo cree. Y hoy puede venir hoy a su cita masiva, donde el Señor le puede pasar un diagnóstico para ver si usted se ha desligado, se está apartando del camino del Señor. Y mire qué lindo, porque cuando usted y yo empezamos a sentir síntomas,
pues yo creo que es tiempo de irse a chequear. Pero si usted se recuerda, en tiempo de pandemia habían personas que eran asymptomatic, no sentían nada, y tal vez estaban cargando un virus y ni siquiera se sentían. Y hoy ya vemos muchos hijos de Dios, espiritualmente hablando, que andamos desligados de Cristo y sabemos que no estamos bien. ¿Y cómo se siente? Pastor, en victoria. Mejor no, súper bendecido. Y usted sabe muy bien lo que está en su corazón. ¿Se recuerda que la mirada del Señor está en todos? Muchas veces queremos pretender que estamos bien, pero a Él no lo podemos engañar. ¿Cómo podemos saber, pastor, que estamos cayendo de la gracia? Pues muy simple, le voy a dar 4 síntomas. Y al quinto ya olvídese, tiene que hacer cita. Número 1, cuando hay poco deseo de luchar y avanzar en nuestra vida espiritual, ese es un síntoma que está, hermano, desligándose de Cristo, que está cayendo de la gracia. Hebreos 12:12. Ay, pastor, ¿y eso dónde lo dice? Ahí voy, no se me adelante. Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Manos caídas y rodillas que no avanzan. Si usted se ha encontrado estancado por los últimos 30 días, 60 días, ya usted pensó que le iba a decir años, ¿verdad? Pero si usted no ha avanzado la semana pasada para hoy, hermano, hay que examinarnos. Busquemos del Señor y reconozcamos que las manos caídas y las rodillas, hermano, paralizadas son las que no avanzan. Puede que ya no tengas deseo de luchar. Puedes que ya no estés avanzando en tu vida espiritual y te conformaste, te acomodaste. Ese es un síntoma que te estás desligando de Cristo. Número 2, insistir en caminar en las sendas equivocadas. Versículo 13 de Hebreos 12, mire lo que dice: y haced sendas derechas, rectas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué otro? Versículo 14, falta de santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué otro? Versículo 15, diga conmigo: la amargura. Mirad bien, no sea que alguno deje de, ¿qué dice la Biblia? De alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos y por ella muchos sean contaminados. Amado hermano, es tiempo de examinar nuestro corazón. ¿Dónde estás parado hoy? ¿Sigues insistiendo en quedarte paralizado, manos caídas, rodillas paralizadas que no avanzan? ¿Sigues insistiendo en andar en las sendas equivocadas? ¿Has permitido, mi amado hermano, que no haya santidad, que no te recuerdes que fuiste apartado para alabar al Señor, fuiste apartado para servirle a Él, y que haya llegado amargura a tu corazón y has dejado de alcanzar la gracia y has contaminado a todos los que están a tu alrededor por la amargura que hay en tu vida? Y punto número 4, y con esto aterrizo: si tú crees que la gracia de Dios ha sido manifiesta a tu vida, hermano, dale la gloria a Dios y nunca dejes de caminar. Pero hoy te quiero mostrar las señales. Punto número 4, si me lo ponen, next slide, ahí está: señales de una caída inminente de la gracia de Dios. Más síntomas. Mire lo que dice 1 Corintios 10:12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el mejor ejemplo a través de la escritura, vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Lo hablamos, si usted estuvo aquí el domingo, di un pequeño pincelazo de lo que quería ministrar hoy. Porque muchos de nosotros, escúcheme bien, Dios ha dado oportunidades una y otra vez, pero hay cosas que nosotros estamos ignorando. Mire lo que dice en Lucas 22:31. Usted sabe la historia de Pedro.
Y dijo también al Señor, versículo 31 en adelante, el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu, ¿qué dice ahí? Que tu, ¿qué? Fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí el Señor Jesús no le dijo: mira, ha pedido para zarandearte como el trigo y yo hoy decido que no vas a ser zarandeado. No, dijo: sí te van a zarandear, pero mi oración es que tu fe no falte. Y mire qué lindo, porque cuando usted y yo leemos todo el Evangelio y la historia del Señor Jesús, podemos saber que uno de sus discípulos perdió la vista a Jesús y terminó suicidándose. Jesús ora por Pedro para que su fe le permitiera ver la gracia en lugar de juicio. Él fue intencional y le dice: ahora yo oro para que tu fe no te falte. Y ahora a través de la fe vas a ver mi gracia y no vas a ver juicio. ¿Cómo así? Pues una de ellas, si ponen el next slide por favor. Algo que pensó Pedro es que: Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Él creyó que con sus propias fuerzas podía vencer. Diga conmigo, eso se llama orgullo. Pensar, inciso A, si lo ponen ahí, pensar que estamos exentos de caer. Nadie, míreme bien, nadie está exento de caer. Pedro en Mateo 26:33 agarra al Señor y le dice: no, Señor, por favor, ¿qué te pasa? Estás hablando con Pedro aquí. Vaya conmigo, Mateo 26:33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Nunca. Discutir con Jesús, hermano amado, no es nada saludable. Si tú le has dicho al Señor: yo soy tu favorito, tú sabes que yo 25 años sin caída. Dios mío. Eso fue la actitud de Pedro. Y le dijo: todos se van a escandalizar de ti, Señor, pero yo, peace out, I'm here, I'm with you, Lord, I am not going to let you down. Escúcheme bien, por la gracia y la misericordia de Dios es que estamos de aquí de pie. Me ayudan los hermanos de la alabanza. Amado hermano, escúcheme, no discuta con el Señor. No crea que es por sus fuerzas que usted está aquí de pie. Usted no es un superhombre, una supermujer. Por la gracia de Dios, Noé, 120 años en obediencia, tuvo comunión con Dios. Yo no hubiera podido aguantar 120 años de insultos, de gritos, de ridiculizar la obediencia hacia un Dios todopoderoso que le dijo lo que habría de venir, y mucho menos pregonarle salvación y justicia a los que se burlan de mí. Les dijo: ahí está la puerta, y el que quiere entrar va a encontrar salvación. Se burlaban de Noé. Y hoy en día usted y yo le decimos a los demás: hay esperanza, hay una puerta de salvación llamada Cristo Jesús, y tal vez se burlan de ti. Tal vez tu propia familia te ha mofado y se burla de ti y dice: ahí viene el aleluya. Pues tú sigue creyendo, pero nunca creas que eres exento de caer de la gracia del Señor. Amado hermano, Pedro le dijo: Señor, todos se van a escandalizar de ti, pero yo nunca me escandalizaré. Nunca diga nunca. Discutir con Jesús no es nada saludable, mucho menos contradecir lo que dijo que iba a pasar. ¿Qué otra evidencia de una caída? Algo que puede significar para ti algo maravilloso, que para Dios no es. Diga conmigo: orgullo, exceso de confianza en sí mismo. Muchos nos creemos, hermano, Superman, supermujeres, pero yo te vengo a decir que la intimidad e intimar con el Espíritu Santo es lo que va a marcar la diferencia. ¿Te recuerdas al principio que te dije que hoy en día está de moda un ojo
que denota un ojo de control sobre la sociedad en la cual vivimos, pero la mirada del Señor no es para controlar, sino para guiar y salvar. Mateo 26:35, Pedro le dijo, usted lo puede leer en casa, el Señor le dijo: Pedro, por favor. Y el versículo 35, una vez más Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El peor pecado, hermano, de David tal vez no fue el adulterio ni el asesinato premeditado, sino el orgullo. Usted sabe que David en una ocasión en su reinado les dijo: manden a hacer un censo. Y sus consejeros que estaban a su alrededor le dijeron: mi rey, Dios siempre ha sido propicio a ti y Él siempre te ha dado la victoria, pero no es por la cantidad de personas que tengas. Pero David quería saber qué tan grande era su ejército, qué tan grande era todos sus soldados en número. Y le dijeron: no. Y el orgullo de David mandó a hacer un censo. Y después vino el Señor y le dijo: bueno, muy bien, ¿quieres caer en las manos de tu enemigo? ¿Quieres ser juzgado por tu gente o quieres que yo te corrija? Dijo: no, Señor, corrígeme tú, porque yo sé los que quieren mis enemigos. Y dice que murieron una cantidad inmensa de hijos de Dios, porque él tenía exceso de confianza en sí mismo. Y yo no le estoy diciendo que no confíe en usted, pero confíe en la gracia y misericordia del Señor, que es la que nos levanta cada mañana. Amén. ¿Qué otra señal de una caída hay? Pues vaya conmigo al versículo 40. Dormir cuando se debe de orar. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Les recuerdo que el Señor regresó con ellos y los encontró durmiendo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo negó Pedro? Cuando debería de haber estado orando, estaba durmiendo. Y si usted se recuerda, en Mateo capítulo 25 dice que el reino de los cielos será como en esa parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Dice que las 10 cabecearon, porque en el tiempo final va a haber un adormecimiento a lo que está sucediendo y muchos de nosotros vamos a cabecear. Pero el Señor les dice: por favor, en lugar de dormir, es tiempo de orar, es tiempo de velar. Y si tú, hermano, estás durmiendo hoy espiritualmente hablando, en lugar de estar intercediendo, eso se llama también desligarse del Señor. Amado hermano, tenemos que orar y velar, porque el Señor va a regresar. ¿Qué más? Otra señal de una caída inminente: usar armas carnales para ganar batallas espirituales. Versículo 51. Pero uno de los que quedaba con Jesús extendió la mano, está hablando de Pedro, sacó su espada y hiriendo a su siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Amado hermano, Pedro, cuando vio que venían por el Señor, sacó una espada porque quería vencer una batalla espiritual con armas carnales. Y muchos de nosotros, hijos de Dios, en lugar de pelear con armas espirituales, estamos, hermano, batallando en la carne. Y esto es un error, porque las armas de nuestra milicia, dice la Escritura, no son carnales sino poderosas en Dios para destruir potestades, fortalezas y huestes de maldad. ¿Qué más? Quinta señal de una caída inminente. Diga conmigo: seguir al Señor, pero seguirlo de lejos. Hoy ya vemos muchos
que proclamamos el nombre del Señor, pero lo seguimos de lejos. Versículo 57, mire lo que dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ya no iba con el grupo, ya no estaba al frente, sino le seguía ¿de qué? De lejos. Y como resultado, hermano, con maldiciones, dice la Biblia, negó al Señor. Al Señor Jesús le tenemos que seguir de cerca, no de lejos. A veces seguimos más cerca a un humano que al Señor Jesús, y corremos el peligro de diluir la verdad por poner nuestra mirada en el hombre. ¿Cómo estás caminando hoy? ¿Lo ves de lejos? ¿Se recuerda cuando le dije que me estaba ahogando? Alguien tuvo que gritar mi nombre para que yo lo viera, me dijera: levántate. Y estaba ahogándome en un vaso de agua. Y Pedro tomó la determinación de que lo iba a seguir de lejos, ya no de cerca. Cuando estaba a la par del Señor Jesús, ¿quién viene? Hasta la oreja le cortó a Malco. Cuando estaba con el Señor Jesús, era invencible este hombre. Pero cuando lo caminó de lejos, lo siguió de lejos, dijo: yo a ese hombre ni lo conozco. Y por último, Lucas 22:55, calentarse en el fuego enemigo. Lucas 22:55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Amado hermano, estaba en el lugar que no le correspondía. Y muchos de nosotros hoy buscamos el refugio y llegamos a lugares a recibir el calor de gente equivocada en el lugar equivocado. El resultado, escúcheme bien, de calentarse en el fuego enemigo es la caída negando al Señor Jesús. Como a una hora después, dice el versículo 59, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, escúcheme por favor, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted cree que la caída de Pedro sorprendió al Señor Jesús? La caída de Pedro no fue sorpresa para el Señor. Él sabía que iba a suceder. ¿Usted cree que lo vio con ojos de asombro o enojo? Y le dijo: ¡ajá! Te lo dije, Pedro. ¿Usted cree que se fue la mirada del Señor? Pedro tenía que recordar que Jesús era un intercesor, y que dentro de la advertencia de su inminente prueba había una promesa de esperanza. Y esa promesa está hoy para ti y para mí. Yo he orado para que tu fe no falte. Yo he orado para que tu fe no falte, dice el Señor Jesús. Su mirada de gracia está sobre ti y sobre mí hoy, para recordarte que Él nunca te va a condenar, Él nunca te va a juzgar. Su mirada está sobre ti, sobre mí. Y la caída de Jesús, de Pedro, no lo sorprendió al Señor, porque Él sabía. Y la promesa de esperanza seguía vigente, que había orado para que la fe de Pedro no fallara. Le voy a decir algo: hoy ya vemos aquí muchos que nuestra fe ha menguado
porque nos hemos desligado de Cristo y nuestras rodillas y nuestras manos no avanzan, porque hemos desistido seguir en las sendas equivocadas. Pero hoy la gracia del Señor y su misericordia está vigente para que corras hacia Él y te acerques confiadamente al trono de la gracia y le digas: Señor, tu mirada no es de juicio sino de gracia para mí. Yo le quiero invitar que se ponga de pie con nosotros en esta mañana. Y si tú ya encontraste la mirada y ya encontraste la gracia del Señor en sus ojos, la Escritura dice que tú y yo podemos acercarnos a Él confiadamente, y eso es lo que te voy a pedir hoy. Hoy estamos en un tiempo, amado hermano, donde no podemos jugar con la gracia de Dios. La gracia no es la excepción de la ley. Dios ha dejado principios, preceptos, mandamientos de bendición para sus hijos, y muchos hemos jugado con la gracia de Dios como una licencia para pecar. Y la gracia no es ausencia de ley, al contrario, es un recordatorio que su gracia se hizo manifiesta a través de su Hijo Cristo Jesús. Y la mirada de Él es la mirada que Pedro recibió. Judas se perdió de la mirada del Señor y terminó muerto. No corras de la mirada del Señor, porque Él está en este lugar y quiere recordarte lo que dice en Hebreos. Y vamos a entonar una alabanza, y yo te voy a hacer una invitación, que vengas aquí al frente y le digas: Señor, yo hoy me acerco a ti. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted reconoció que todos tenemos necesidades acá, pues acerquémonos al trono de la gracia hoy para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Usted lo quiere hacer con nosotros. Vamos a ministrar una alabanza, y mientras que ellos lo hacen, yo le quiero invitar que con libertad, rápidamente, para redimir el tiempo hoy, que nos acerquemos a Él y le digamos: Señor, aquí estoy.